Bueno, buenos días, estimados compañeros y doctora acá presente. Mi nombre es Jocelyn del Bol Rojas, interna universitaria de la Universidad Autónoma de Centroamérica. Actualmente me encuentro cursando lo que es el bloque de pediatría en el Hospital Clínica Bíblica y en esta mañana vamos a hablar acerca de lo que es el seminario de invaginación intestinal e hipertrofia del pilo. Para comenzar, acá tenemos lo que es el cronograma, en donde vamos a ver que en ambas patologías vamos a hablar lo que son las generalidades de la enfermedad, se va a tocar la epidemiología y etiología de estas mismas, vamos a hacer un recorrido rápido por lo que es la fisiopatología, las características clínicas, el diagnóstico y por supuesto que lo que es el tratamiento. Por último, se van a mostrar las bibliografías utilizadas para esta ponencia. Para iniciar está lo que es la invaginación intestinal, en donde vamos a ver que a manera general siempre es fundamental identificar características claves de esta enfermedad, que en general de todas, y no solo eso, sino que es importante conocer la definición de la enfermedad, de manera en que, por ejemplo, en el caso de la invaginación intestinal, vamos a ver que la enfermedad se define como la introducción de un asa intestinal dentro de sí mismo. De hecho, muchas literaturas refieren que esta enfermedad se puede conocer también con el nombre de lo que es introspección intestinal, y que lo que se da prácticamente es la introducción de un asa proximal intestinal junto con lo que es el asa intestinal distal. Entonces, el asa intestinal distal se introduce dentro del asa proximal y esto va a tener lo que es una progresión que va de proximal hacia distal, de manera en que casos más significativos, extremos o que no han sido diagnosticados a tiempo, puede llegar a introducirse porciones de intestino de colon transverso, sigmoides, descendente e incluso en casos de severidad hasta lo que es el colon recto. Vamos a ver, esta enfermedad como tal corresponde a la causa más frecuente de obstrucción intestinal en pacientes menores de 4 años y que además es muy frecuente que este aparezca en niños menores de 2 años. Sin embargo, el pico de incidencia de esta enfermedad está entre el periodo de los 3 meses a los 10 meses, con un punto máximo de aparición o de mayor frecuencia a los 6 meses de edad como tal. Vamos a ver que en cuanto a epidemiología y etiología, esta enfermedad puede identificarse o puede darse más bien en distintos puntos de lo que es el intestino, en donde el punto más frecuente va a ser, de acuerdo con las literaturas, la introspección intestinal iliocecal. Sin embargo, puede presentarse una presentación iliocólica, iliosecocólica, cólico-cólica o incluso una ilioiliar. Esta enfermedad predomina en lo que son las etapas de los 6 meses más que todo y es mucho más frecuente en los niños varones. Sin embargo, de acuerdo con lo que dice la literatura, podemos ver que esta diferencia se da más cuando los niños mayores de 4 años. Entonces, los niños menores de 4 años se presentan con igual frecuencia en cuanto a género, se da casi que por igual tanto en niños como en niñas, pero después de los 4 años predomina más la aparición en lo que son pacientes varones. Esta enfermedad, el 90% de los casos suelen ser idiopáticos y de un 2 a un 8% de los pacientes pueden llegar a reconocerse o identificarse lo que es el punto o la causa desencadenante de esta enfermedad. Sin embargo, como se puede observar, es mucho más predominante los casos idiopáticos en donde no se identifica esta causa. De hecho, dentro de las posibles causas que pueden desarrollar esta enfermedad como tal, vemos que destaca lo que es la vacuna del rotavirus. La vacuna del rotavirus, la primera que se creó, que es la antigua, se podría decir, inducía mucho la aparición de casos de invaginación intestinal. Y de hecho es por esta razón que esta vacuna dejó de estar circulando, se cambió a la vacuna actual y se estableció pues un esquema de vacunación adecuado. De manera en que si la aplicación actual del rotavirus se aplica en las edades establecidas, que sería a los 2 meses y a los 4 meses, pues no genera unos casos de invaginación intestinal. Pero esta vacuna como tal está contraindicada para pacientes mayores de 6 meses por esta misma razón, ya que puede inducir pues una invaginación. En cuanto a la fisiopatología, vamos a ver que se genera como paso inicial, se podría decir, el paso número 1, la invaginación intestinal, en donde se da la introducción del asa proximal, o más bien del asa distal en la proximal, y esto va a generar lo que es una obstrucción venosa y linfática, que a su vez va a generar un edema de la pared que va a conllevar lo que sería la obstrucción arterial per se. En casos en donde se tarde mucho en llegar al diagnóstico de realizar un tratamiento, puede llegar a desencadenar necrosis y la necrosis nos puede llevar a lo que es la perforación.
La perforación como tal intestinal va a generar una peritonitis, ya que se da la liberación de todo el contenido intestinal en lo que es la cavidad abdominal, por lo cual los casos de invaginación intestinal son siempre una emergencia y es fundamental detectarlos a tiempo, ya que si estos no se identifican, no se diagnostican, por supuesto, no se tratan, generan complicaciones significativas en el paciente y pueden comprometer no solo la viabilidad de lo que es el intestino, sino pues comprometen la vida del paciente como tal. De hecho, es importante decir que una de las características clínicas más frecuentes en estos pacientes son las heces en jalea de Grosseto. Y las heces en jalea de Grosseto se ocasionan debido a la obstrucción venosa, linfática y arterial que se da con esta invaginación. Estas obstrucciones lo que van a generar es un aumento en la permeabilidad capilar que va a ocasionar liberación pues, de sangre a lo que es el intestino. Este se va a mezclar, los hematíes se van a mezclar con lo que son las células eh, del tracto intestinal junto con las secreciones mucosas y van a salir en forma de una similar a una jalea grosa o muchas otras literaturas lo definen también como una brosa de café. En las características clínicas no solo se va a presentar lo que son las heces en jalea grosella, que las podemos observar en esta imagen en el pañal del bebé, sino que estos pacientes se van a identificar porque van a tener periodos de irritabilidad, llanto extremo y dolor abdominal que suelen ser incontrolables y que además, seguido de estos periodos de crisis, se podría decir, van a presentar periodos de alivio en donde el niño se va a presentar letárgico, ya que va a estar sumamente fatigado, va a estar somnoliento y va a estar agotado por la fase de exacerbación que presentó. Fase que es ocasionada más que todo por el aumento de la peristalsis que se da en el intestino. Y esta peristalsis se desata debido a la necesidad del cuerpo de desobstruir y de desinvaginar como tal, pues esa porción de intestino. Es sumamente doloroso para los niños y de hecho se puede identificar en muchos casos que se da una palidez facial y pues que pueden presentar muchos vómitos. Es importante saber que en el diagnóstico la clínica siempre va a jugar un papel sumamente importante y no solo va a estar basado en lo que es la historia clínica, que es siempre primordial, sino que también se va a complementar con el examen físico. Es por esta razón que de manera inicial se debe realizar lo que es la inspección del paciente completa, pero en el examen físico sí se enfoca mucho uno en lo que es el abdomen, que es lo que le está generando el dolor al paciente. En estos casos realizamos primero lo que es la inspección para ver si se ven visibles los movimientos intestinales y para ver el comportamiento del bebé, tanto en periodos de exacerbación como en periodos de alivio. Sin embargo, esto no siempre es posible realizarlo porque estos pacientes no tienen tiempo límite para atenderlos, pero en muchas ocasiones uno los evalúa en el periodo en el que llegan y se dejan observación mientras se realizan los exámenes para poder ver su comportamiento como tal. Seguido a la inspección, se realiza lo que es la auscultación para no generar alteraciones en lo que es el patrón de peristalsis. Y aquí lo que vamos a escuchar es un aumento significativo de los ruidos intestinales, más que todo en las fases de exacerbación de dolor del bebé. Sin embargo, en los periodos en donde está el alivio o los de tranquilidad, se podría decir, va a haber una disminución de los movimientos intestinales al punto en el que pueden ser incluso no audibles. Es importante saber que los movimientos intestinales, cuando se haga esa exacerbación, van a tener un tono similar o que van a asemejar a un tono metálico. Seguido de la auscultación, podemos realizar lo que es la percusión, en donde básicamente vamos a ver que hay un timpanismo significativo en esa cavidad abdominal. Y a la hora de realizar la palpación, vamos a ver lo que es el signo de Dance. Que el signo de Dance, más que todo, es que se palpa una masa que es móvil, dolorosa para el bebé, que asemeja la forma de una salchicha o de un cilindro. Este signo es patognomónico junto con lo que son las heces en jalea grosella para lo que es una invaginación intestinal y siempre se suelen presentar de esta manera. Sin embargo, hay que tener presente que el signo de lo que son las heces en jalea grosella, pues eso es una etapa tardía de la enfermedad y significa que está mucho más avanzada de lo que esperaríamos o que nos gustaría pues recibir al paciente. El diagnóstico no solo se va a basar en lo que es la historia clínica o el examen físico, sino que también podemos realizar exámenes complementarios que nos permitan y faciliten pues la labor médica y no solo para facilitarlo, sino para también tener una certeza
de que el diagnóstico sí corresponde a. De manera en que se pueden enviar los exámenes de laboratorio para ver si se observa la presencia o no de una leucocitosis. Y no solo esto, sino para ver si ha habido mucha pérdida sanguínea por heces, pues también se podría haber reflejado una anemia como tal. Sin embargo, esto no es tan frecuente y la leucocitosis sí puede estar más presente o no. De igual manera, se pueden enviar lo que son radiografías simples de abdomen, en donde en cortes transversales vamos a ver que se ve el signo de Diana e incluso en algunos pacientes se puede observar lo que es el pseudoriñón, se podría decir, que esto semejaría pues el hecho de la presencia de las heces intestinales. Y en el ultrasonido de abdomen, que sería el otro examen complementario a realizar, tenemos que saber que este corresponde al gold standard del diagnóstico de la invaginación intestinal. Acá va a ser muy claro observar en el corte transversal lo que es el signo de Diana y en el corte longitudinal lo que es el pseudoriñón. En algunos casos y años atrás, más que todo, se realizaba mucho lo que es el enema opaco, pero esto es algo que se ha dejado de utilizar y que ha sido reemplazado por la utilización de lo que es el ultrasonido abdominal más que todo, o incluso las radiografías si no se dispone de un ultrasonido. Y es porque el enema puede ser un poco más doloroso para el paciente y no solo doloroso, sino hasta cierto punto traumático. Y no era tan fiable o no daba las mismas especificidades que, por ejemplo, nos dan lo que son los ultrasonidos o las radiografías de abdomen como tal. En cuanto al tratamiento, vamos a ver que se pueden realizar lo que son reducciones con hidroenema o neumonema. Podemos realizar reducciones manuales o incluso esperar a que se dé la resolución espontánea de los síntomas del paciente. Sin embargo, a tiempos actuales, lo más recomendado es utilizar lo que son las cirugías y más que todo cirugías que se realizan por la parotomía para evitar complicaciones en el bebé, para evitar eh, disgustos o malestares en el momento de realizar lo que es la reducción con hidroenema e incluso para asegurarnos de que la recidiva disminuya, ya que una recidiva o la reaparición de esta enfermedad en casos en los que haya reducción que no sea cirugía oscila entre un 5 a un 10%, mientras que la reaparición en casos de cirugía es mucho más baja, oscilando con porcentajes que van desde un 2 hasta un 5%, por lo cual es mucho más favorable utilizar la cirugía. Sin embargo, en muchos casos se prefiere utilizar primero lo que es la reducción con hidroenema y si esta no funciona, pues utilizar lo que es la cirugía laparoscópica, pero esto ya queda muy a criterio médico. En cuanto a lo que es la reducción con hidronema o neumonema, tenemos que saber que el paciente se le coloca de medio lado con las piernas en cuquillas y se le coloca pues una sonda por lo que es el recto en donde se le va a introducir hasta el punto de la invaginación, un poquito más atrás, y se va a introducir lo que es el medio de contraste soluble, que suele ser agua o pues aire. Esto genera una fuerza para expulsar como tal la invaginación y desinvaginar el intestino, pero en muchos casos la presión no es suficiente o ya está muy inflamado y no se desinvagina y hay que recurrir a lo que es la cirugía. De hecho, por este tipo de fracasos se recomienda más la cirugía y en muchos casos se va directo a la cirugía antes de hacer pasar por este proceso a lo que es el bebé o al niño. No obstante, no solo existen tratamientos en la fase quirúrgica, se podría decir, o para desinvaginar, sino que también hay tratamientos post-invaginación que tenemos que tomar en cuenta, en donde lo que es la observación por 24 a 48 horas en un centro hospitalario siempre es fundamental, y esto es para notar el comportamiento del bebé y cómo ha respondido pues a la cirugía de desinvaginación como tal. Además de eso, se utiliza o se aplica la colocación de una sonda nasogástrica por la misma cantidad de tiempo, que son de 24 a 48 horas, porque el niño tiene que guardar un reposo intestinal y esto implica pues que no tenga una vía oral, eh, por lo cual se va a mantener con lo que es la sonda nasogástrica y las nutriciones parenterales que se le van a dar. El descanso siempre también es muy importante en estos pacientes porque es primordial para lo que es la recuperación per se. Continuando con lo que es la hipertrofia del píloro, vamos a ver que esta enfermedad se define como una obstrucción de la luz pilórica secundaria a lo que es una hipertrofia muscular de lo que es la muscular del píloro, que es ocasionada por la hiperplasia o hipertrofia de las capas musculares de la región antropilórica como tal.
Esta enfermedad suele afectar de 1 a 3 lactantes de cada 1000 en Estados Unidos y además suele ser la causa más frecuente de vómitos no biliosos que necesitan como tal un tratamiento quirúrgico y esto es a nivel mundial. Esta enfermedad suele ser mucho más frecuente en niños varones con una relación 5:1 respecto a lo que son las mujeres y se manifiesta o comienza su aparición entre las semanas 3 y 6 de vida. De hecho, es muy raro que niños de más de 12 semanas lleguen a presentar esta enfermedad y el pico de incidencia se da pues en el periodo ya mencionado. Esta, como tal, la hipertrofia del píloro suele ser más común en personas de raza blanca y con ascendencia de lo que es el norte de Europa. Etiológicamente, vamos a ver que esta suele ser una enfermedad en donde no se conoce la causa específica como tal que la llega a desencadenar, pero sí se refieren orígenes multifactoriales en lo que es la literatura, en donde sí suele jugar un papel muy importante en lo que es el componente genético y más que todo el componente genético que va ligado a lo que es el cromosoma X. Y no solo esto, sino que pueden haber factores en el ambiente del embarazo del niño que pueden llegar a afectar o a predisponerlo a que se llegue a padecer de la enfermedad. De manera que, por ejemplo, hijos de madres tabaquistas durante el periodo del embarazo o que estuvieron expuestos a un estrés significativo durante el mismo periodo o que incluso tuvieron que verse expuestos a lo que son antibióticos y principalmente lo que son los macrólidos, pues tienen más factores predisponentes a padecer de esta enfermedad per se. Sin embargo, también existen factores externos ya asociados a la alimentación después del nacimiento que pueden llegar a ocasionar pues esta predisposición, en donde vamos a ver que todos aquellos niños que han sido alimentados con biberones, independientemente de si es una lactancia por medio de fórmula o lactancia materna, digamos, por medio de lo que es el biberón, pueden llegar a padecer de esta enfermedad. Asimismo, vamos a ver que todos aquellos pacientes que posean un grupo sanguíneo que sea O o B tienen mayor predisposición y que aquellos que padezcan de síndromes como lo es el síndrome de Edwards, que corresponde a la trisomía 18, o incluso lo que es el síndrome de Apert y muchos más, pueden llegar a tener esta predisposición por solo padecer de este síndrome o de estos síndromes más que todo. Eh, Fisiopatológicamente vamos a ver que básicamente se da un engrosamiento de la musculatura que llega a ocasionar la formación de edema y úlceras que a su vez ocasionan una distensión del estómago que ocasionan un engrosamiento de las paredes estomacales. Este engrosamiento de las paredes estomacales va a desencadenar como tal todos los síntomas que presentan estos niños y pues también lo que son las hemorragias. Las características clínicas que llega a desarrollar estos cuadros es que los niños, número uno, presentan lo que son vómitos que se definen a chorro y es importante saber que estos vómitos son abundantes, son frecuentes y son no biliosos. Además de eso, estos niños pueden llegar a estar en condiciones ictéricos y desarrollan mucho lo que son deshidrataciones debido a la pérdida de líquidos que se da más que todo por medio de los vómitos. Por lo que hay que estar muy alerta en cuanto a los signos de deshidratación en estos pacientes. Además de esto, pueden generar trastornos en lo que es el pH y trastornos metabólicos ácido-base, en donde vamos a ver que el más predominante es la alcalosis metabólica. Es muy característico que estos niños presenten una oliva palpable, que es la masa palpable que podemos observar en la imagen, que suele estar en lo que es el lado derecho del cuerpo, cerca de lo que es el punto de Murphy. De hecho, existe una triada para la hipertrofia del píloro, en donde vamos a ver que número uno están los vómitos en proyectil, que tienen que ser no biliosos. Además de eso, hay una peristalsis de lucha que suele ser visible, eh, y además está la oliva pilórica palpable exactamente en lo que es el punto de Murphy, que va a estar el píloro pues engrosado. Y esta es no solo palpable, sino que también es visible. Hablando del diagnóstico, vamos a ver que en la hipertrofia del píloro, al igual que en la invaginación y todas las demás enfermedades, la anamnesis y el examen físico siempre juegan un papel importante y es por eso que se mencionan las características clínicas y la manera en la que se presenta el paciente para tenerlo siempre presente en alguna de las situaciones en las que se nos presente un paciente con esta situación. No obstante, exámenes como lo que es la ecografía juegan un papel fundamental en el diagnóstico porque
Suele ser también el gold standard y permiten identificar el punto de engrosamiento como tal del píloro y respaldan el diagnóstico clínico. En estos pacientes vamos a observar que se puede observar un aumento de más de 4 milímetros de manera longitudinal, pero de manera transversal suele haber un engrosamiento de más de 14 milímetros de lo que es la musculatura como tal. Estos agrandamientos y estas cantidades de medidas son las que nos llevan a pensar pues en el diagnóstico de hipertrofia del píloro. Sin embargo, existen ocasiones en donde la ecografía no es visible o no sale como se espera o es inespecífica y entonces se ¿Soy tiene yo o el sol está como un poco fuerte? Sí, está fuerte. Pero Estamos a no. 27 grados ahorita. Ay, verdad, es que en los ojos lo sentí. creo que hay una Sí. interferencia Sí, ajá. en donde como tal se puede, ya lo solucioné, en donde como tal esta ecografía puede no ser específica y entonces se puede repetir o realizar lo que sería una serie gastrointestinal alta, en donde podríamos observar lo que es el vaciamiento gástrico y la velocidad con la que esto se realiza, en donde esto también no sería fundamental o sería funcional en la realización del diagnóstico de la enfermedad como tal. Ya para ir finalizando, tenemos lo que es el tratamiento, en donde va a haber tratamientos iniciales, no quirúrgicos y quirúrgicos, en donde el tratamiento inicial siempre va a ser rehidratar al paciente y corregir lo que son los trastornos o alteraciones electrolíticas que presenta, que suele ser lo que es la alcalosis metabólica. Asociado al tratamiento no quirúrgico, podemos utilizar lo que son antiespasmódicos hasta por 3 a 6 meses y para evitar la realización de la cirugía se pueden utilizar lo que son dilataciones repetidas por vía endoscópica. Eh, Sin embargo, el tratamiento de elección para estos pacientes suele ser el quirúrgico y consiste en la realización de lo que es una pilorotomía de Friedel-Ramsay, más que todo. Por acá están lo que son las bibliografías y muchas gracias por prestar atención.